de 1983, Alfonsín nos llamó a Genaro Carrió y a mí para tener una reunión con él en sus oficinas de la calle Perú. Y cuando llegamos nos dijo: yo quiero juzgar a los militares porque no quiero que resulten impunes después de todo lo que hicieron. Pero sé que no tengo poder suficiente, que no voy a tener poder suficiente como para juzgar, condenar y castigar a todos. De manera que mi proyecto es este. Yo pienso castigar, juzgar y castigar a las juntas. Y también quiero castigar, después de su juicio, a los generales de división. No creo que podamos castigar a los coroneles y todavía realmente no sé qué puedo hacer con los generales de brigada, no lo tengo decidido. Pero la pregunta que les hago a ustedes es esta: ¿se puede hacer? Entonces yo interpreté la pregunta como una pregunta jurídica. Y por supuesto, si es una pregunta jurídica y está presente Genaro Carrió, habla él y no yo. Genaro habló durante 15 minutos y explicó desde el punto de vista jurídico la posibilidad de la ley de obediencia debida. Cuando terminó de hablar, Alfonsín dijo: muy bien, lo entendí, pero el sentido de mi pregunta era otro. Lo que yo quiero saber es esto. No quiero saber si puedo hacerlo jurídicamente. Lo que yo quiero saber es si puedo hacerlo moralmente. Porque si no lo puedo hacer moralmente, no lo voy a hacer, aunque sea jurídicamente posible. Como la moral era mi ámbito, en ese caso hablé yo durante 15 minutos y le expliqué que desde el punto de vista utilitarista convenía castigar al mayor número posible de culpables. Que tal vez un kantiano podría reprocharle no castigar a todos o hacer diferencias indebidas, pero que él en ningún momento podía pensar que Bentham era un filósofo moral de menor categoría o de menor entidad que Kant. De manera que tenía que castigar dentro de lo posible al mayor número para producir las mejores consecuencias. Cuando terminé de hablar yo mis 15 minutos, Alfonsín dijo: muy bien, entonces lo voy a hacer. En ese momento entró la secretaria y dijo: acaba de llegar Jorge Sábato, que tiene una reunión con usted. Y Alfonsín dijo: hacelo pasar, porque quiero que sea el primero que se entere. Entró ¿Ese era Jorjón? ¿Jorjón Sábato o Jorgito? Jorgito. Era Jorgito, porque Alfonsín arrancó diciendo: Jorgito, quiero decirte una cosa, voy a castigar las juntas. Y Jorgito respondió: Raúl, te felicito. Ahí terminó la reunión, bajamos con Genaro a la calle a esperar un taxi y hacía un frío tremendo. Mientras esperábamos el taxi congelados, Genaro me dijo: ¿se da usted cuenta el problema que nos ha creado este hombre al encargarnos la responsabilidad de decidir un tema tan complicado como este? Y yo le dije: ¿se da usted cuenta del honor que nos ha dispensado este hombre al descansar en nosotros para adoptar esta decisión? Y así tomamos el taxi, los dos mucho más contentos. Alfonsín desde un comienzo pensó en la ley de obediencia debida y no lo ocultó. Después de esa reunión privada que tuvo con nosotros, con toda claridad lo hizo público el 30 de septiembre de 1983, 2 años y medio después de haberse reunido con Genaro y conmigo en el acto en la cancha de Ferro. Textualmente, lo que dijo Alfonsín fue esto: lo que queremos es que algunos pocos no se cubran la retirada con el miedo. Así que hay distintas responsabilidades. Hay una responsabilidad de quienes tomaron la decisión de actuar como se hizo. Hay una responsabilidad distinta de quienes, en definitiva, cometieron excesos en la represión. Y hay otra distinta también de quienes no hicieron otra cosa que, en un marco de extrema confusión, cumplir órdenes. Esto cualquier juez de la República, cualquier ciudadano argentino, sabe que señala discrepancias y distinciones fundamentales en cuanto a los grados de responsabilidad. Desde un comienzo Alfonsín tenía esta idea, de manera que es un mito sostener que él llegó a esta conclusión presionado por los militares cara pintadas del 87. Desde el 83 tenía esta idea, que fue desvirtuada por el Senado cuando modificó el proyecto del Poder Ejecutivo, agregando
como condición para la obediencia debida que los delitos no fueran aberrantes. Esto fue un error, porque dentro del contexto de la represión del proceso, todos los delitos cometidos eran aberrantes. Estábamos hablando de torturas, de homicidios, de desapariciones. Todas las acusaciones iban a ser por delitos aberrantes, de manera que el Senado inadvertidamente desvirtuó el proyecto de ley de obediencia debida de Alfonsín. Alfonsín lo tuvo desde un comienzo, como tuvo desde un comienzo la idea de que todo terrorismo constituye una violación de los derechos humanos. Y la política de derechos humanos de Alfonsín tuvo como resultado que en un momento estaban presos terroristas de Estado, como las juntas militares, terroristas de izquierda, como Firmenich y Vaca Narvaja, y terroristas de derecha, como López Rega. La moraleja es: cualquier terrorismo, de cualquier signo, de Estado, de derecha, de izquierda, viola los derechos humanos. Alfonsín tuvo el coraje cívico y moral de entenderlo de esta manera. Alfonsín persiguió a los militares judicialmente cuando los militares estaban en el apogeo de su poder. Cuando los militares perdieron poder, gracias a la acción de Alfonsín, cuando los militares carecían de poder, ¿qué se hizo con ellos? Bueno, tomemos un caso concreto, tomemos una figura paradigmática, la figura de Videla. Cuando Videla había perdido poder, gracias a la acción del gobierno de Alfonsín, ¿qué hizo Kirchner con Videla? Kirchner hizo descolgar un cuadro de Videla. Cuando Videla tenía poder, Alfonsín hizo poner preso a Videla. Esto es lo que quería transmitirles. En realidad, bueno, eso empezó antes de la charla con Alfonsín. Carlos, Nino, Martín y yo nos reuníamos siempre para discutir temas éticos, de ética política y todas estas cuestiones vinculadas a estas. O sea que cualquier cosa de los temas que discutíamos hubiera conducido en definitiva a que nos juntábamos los tres. Pero las cosas, los hechos que hicieron que yo estuviera en Alemania, cuando Nino vino a Alemania por 3 meses, yo estaba viviendo en Alemania con una von Humboldt y Nino vino con otra beca más breve, 2 meses, ¿no? Y fue durante esta estadía de Nino y yo, en la cual Nino se alojó una época en mi casa, en la cual me usó el baño todo el tiempo y no podía entrar nunca, de modo que la convivencia duró poco. Nos pusimos a pensar realmente qué hacer con esta cuestión y lo obvio, el impulso era jugar. De entrada previmos la cuestión de que no se podía jugar a todos, básicamente además porque los militares representaban también a grupos económicos, representaban a hacendados, representaban a grupos financieros, en fin, industriales. De modo que no era solamente los militares, sino el apoyo que habían tenido, y que este apoyo que habían tenido los militares en muchos casos creaba problemas de responsabilidad más serios que si se trataba de un grupo, digamos, de delincuentes uniformados, porque acá era muy difícil establecer la cuestión de quién merece más. Es decir, una cosa es un teniente de 21 años o de 20 años, por más que este teniente torture gente o mate a alguien o dispare sobre alguien. Y otra cosa es mi tía, y es el hacendado que de golpe, digamos, excita o exalta a sus propios congéneres o a los propios tenientes, que pueden ser sus sobrinos o los amigos de sus sobrinos. Y esta gente para mí también tenía una responsabilidad, de modo que en el fondo, digamos, el país tenía responsabilidad sobre lo que ocurrió. De modo que en ese momento con Nino pensamos de entrada, bueno, esto tiene que ser una cosa acotada. Además tiene que ser acotada por una cuestión sencilla también. Y es, los jueces tienen autoridad, básicamente. Acá tengo un juez a mi izquierda y que me corregirá seguramente. Pero los jueces tienen autoridad cuando uno cree en que las sentencias de ellos en realidad es la verdad. De modo que cuando en Estados Unidos o en Alemania, digamos, 2 países en los cuales los jueces federales, sobre todo en Estados Unidos, tienen autoridad, la gente piensa, si lo condenaron a fulano, es porque fulano era culpable, de lo que fuera, de asesinato o culpable de robo, de lo que ustedes quieran. Y se van a su casa muy tranquilos. Y esto cumple un rol importante, viendo la justicia un poco de afuera de la justicia.
con independencia, digamos, de las categorías de si la sentencia fue justa o no fue justa, es una cuestión aparte. Ahora, cuando se enfrentan grupos humanos importantes, cuando el choque, cuando la gente o las personas sometidas a juicio son representativas de grupos importantes como hombre, mujer, el caso de Lorena Bobbitt en Estados Unidos, o negro-blanco como el caso de Rodney King, o derecha e izquierda como el tema de los militares. Entonces, bueno, las cosas son más complicadas. Ayer yo estuve con unos parientes míos, y salí muy deprimido porque me encontré que ellos realmente, uno de ellos se había ofrecido como voluntario, es mayor que yo, y se había ofrecido como voluntario para la guerra de las Malvinas. Yo estaba en contra de la invasión de las Malvinas. Y como todavía seguía pensando y se sentía amigo de no sé quién que manejaba la ESMA, como el almirante o vicealmirante Montes. De modo que esa gente sigue existiendo y cuando tenga la oportunidad probablemente apoyaría un gobierno de este tipo. Y existen en todos los países, existen en Estados Unidos también, existen en Alemania. Entonces la idea era, bueno, esto hay que acotarlo, esto tiene que ser una cuestión simbólica. Y de hecho no una cuestión de medir responsabilidades individualmente como si se tratara de delincuencia común, porque acá, digamos, acá está metida la sociedad entera. Cuando la sociedad entera, digamos, entra en colisión de esta manera, entonces ya las cosas no son tan claras y la justicia pierde la autoridad que tiene, o sea, pierde la legitimidad que tiene. La gente ya no está tan segura si la condena o la absolución, como en el caso de... No me acuerdo cómo se llamaba el jugador de fútbol en Estados Unidos, pero de cualquier manera, O.J. Simpson. Cuando O.J. Simpson fue juzgado en Florida por la muerte de su mujer, fue absuelto y en realidad la comunidad blanca se vio exaltada y exasperada. Pero después O.J. Simpson fue condenado en sede civil y tenía que pagarle a la familia de la mujer una suma importante, muy importante, y entonces fue la comunidad afroamericana o negra de los Estados Unidos la que se vio en ese momento, la que estaba alzada en armas. Entonces, nunca hubo, digamos, todos previeron como que ocurría lo que tenía que ocurrir de acuerdo a donde estaban parados. Y en ese caso los jueces eran prácticamente irrelevantes, porque para unos estaban condenados y para otros estaban absueltos, dependiendo si eran negros o blancos. Entonces ya con Nino previmos que había que acotar los juicios y vinimos con esa idea, un poco la idea de la obediencia y la idea de las jerarquías, y vinimos, digamos, con el proyecto Buenos Aires. Apenas llegamos a Buenos Aires, nos contactamos con Martín Farrell, con quien siempre, como les decía, habíamos trabajado, y con Genaro Carrió. Les aclaro Genaro Carrió porque a lo mejor ustedes no están familiarizados con él. Nosotros trabajamos en una institución que se llamaba SADAF, que era la Sociedad de Análisis Filosófico, y Genaro Carrió era unos 15, 20 años mayor que nosotros y probablemente un hombre capaz, muy capaz, y que en el fondo era una especie de nuestro compañero, o como quieran llamarlo, nuestro camarada más respetado y más admirado por nosotros. Entonces, tenerlo a Genaro Carrió con nosotros era muy importante. En realidad leímos bastante de Nuremberg y leímos bastante también de los tribunales que se armaron en Grecia cuando los coroneles tomaron el Estado y fueron después desalojados por los generales. Pero en Grecia fueron condenados a muerte porque los generales no había ninguna ruptura, ninguna quiebra dentro del ejército y por lo tanto eso, digamos, no iba a exceder los límites, digamos, de las Fuerzas Armadas griegas. En cambio acá la cosa era muy distinta, acá teníamos que encargarnos de que jueces civiles, esa fue la primera cuestión, cómo metíamos a los jueces civiles en este esquema, porque los militares normalmente, de acuerdo al Código de Justicia Militar, casi siempre iban a parar al Consejo Supremo o a los demás tribunales inferiores y eventualmente o al final al Consejo Supremo. Entonces la idea era, bueno, cómo ir haciendo. Y estos fueron detalles que se fueron desarrollando.
digamos, nuestras ideas iniciales ya no me acuerdo cómo eran, pero apenas vinimos acá fuimos adaptando todo esto a digamos, de acuerdo con nuestras conversaciones. Primero con Martín y después, bueno, con Alfonsín, que de golpe nos puso enfrente a todo su plana mayor. En realidad, durante esa etapa previa, el que cometió un error serio fui yo, porque estábamos tratando de examinar dónde iban a ser juzgados los militares y nos reuníamos con el que iba a ser ministro de Defensa de Alfonsín, que era Borrás, y el secretario de Defensa, que era Jaun Arena, un departamento en la avenida Quintana 555, que estaba vacío, que era de la familia de Jaun Arena. Lo único que había era una mesa y sillas, y allí estábamos decidiendo el futuro de los militares. Y en un momento dado, Borrás preguntó, ¿y quién va a juzgar a los militares? Y yo, que no sé nada de derecho penal, porque Jaime, Carlos Nino y General Acarreo sí sabían de derecho penal, le pregunto ingenuamente, ¿quién debería juzgar a los militares? Entonces Borrás me dice, bueno, por lo que me han dicho, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Y yo le digo, bueno, entonces, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Y Borrás me dice, pero los van a absolver. Y yo le digo, no lo creo, porque tiene que haber militares decentes, dignos y honestos que tienen que sentir repugnancia por esto que ha ocurrido acá. Cuando se juzga a algún juez por un hecho incorrecto, en el tribunal que lo juzga siempre hay jueces. Y los jueces son los primeros en votar en contra de sus colegas que le han quitado dignidad a su profesión. Y Borrás quedó semi-convencido por esto y en un comienzo se envió el caso al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que absolvió a las juntas militares en menos de 15 días, mostrando que yo estaba completamente equivocado, que soy un completo idiota en términos de derecho penal, y afortunadamente cuando eso ocurrió, yo ya no estaba asesorando a Alfonsín, sino que estaba en la Cámara Federal Civil, pues no me hubieran echado a puntapiés como me lo merecía. Ahí introdujimos a la Cámara de Apelaciones como una instancia final, pero no eliminamos ninguna de las instancias anteriores. Esa fue una especie de forma de asegurarnos que en definitiva iba a intervenir la justicia civil en algún punto. Martín tiene mucho, a pesar de que podría ser mi padre, Martín tiene mucho más memoria que yo, y yo no me acuerdo, digamos, de los detalles que hablamos con Alfonsín. Estas cosas se fueron forjando y muchas de estas cosas fueron conversadas. Inclusive creo que Dante Caputo estaba, digamos, en el grupo con nosotros, y el grupo giró un poco funcionalmente, capitaneado por Dante Caputo, que nos escuchaba y íbamos formando ideas sobre todo esto. Inclusive había disidencias. Carlos Nino quería jugar más gente, yo quería jugar menos gente. Y era toda una cuestión, digamos, de cómo veía uno que podía en alguna medida primero hacerse una cosa que fuera rápida. Fíjense ustedes que en Nuremberg, los que no fueron ejecutados, obviamente, salieron de prisión antes de los 8 años o 7 años, o sea que para el año 50 más o menos estaban casi todos afuera, a pesar de que Nuremberg terminó en el 47, por ahí. En el año 55 creo que en Nuremberg quedaba muy poca gente y los que quedaban se fueron a los 2 años o una cosa así. Salvo creo que Göring, que estaba en Inglaterra en ese momento. Y del sector soviético ya habían salido antes. De modo que en eso lo tenemos que tener muy claro. Estas cosas son lo que como se dice en inglés, hit and run, pegar y correr. No es cuestión, digamos, de que estos juicios queden y que la memoria siga revolviéndose a la manera que ha sido hecho ahora, porque para mí es negativo, es malinterpretar la historia, es volcar la historia o en alguna medida torcerla por razones, bueno, las razones de fondo no nos interesan, pero el hecho es que yo creo que estábamos de acuerdo que era inconveniente. Los juicios tenían que ser una cosa que estuvieran resueltas 2, 3, 4 años a lo sumo. De modo que eso exigía brevedad, exigía un número acotado de procesados. Creo que acá hubo algunas cuestiones también de intereses políticos en el sentido partidario, y que fue el hecho de pegar abajo
cuando algunos de estos personajes eran muy conocidos. El caso de Astiz, el caso de algún oficial en Córdoba, Acosta, el Tigre Acosta, etc. Como que eso lo ostentó. Y los mismos, es curioso porque Borrás, en las reuniones de gabinete, en la que obviamente Martín no podía concurrir porque era de otro poder, pertenecía a otro poder, y en la reunión de gabinete Borrás veía esto como realmente el fin de la democracia que se iba a terminar porque íbamos a acorralar a los militares, ponerlos entre la espada y la pared, de modo que iban a perjudicar más que beneficiar el proceso político. Pero sin embargo, después el mismo Jaunarena, estando conmigo los dos en un auto, varias veces me dijo, bueno, pero aprovechemos ahora la oportunidad para juzgar a y jugar a Astiz y juzgarlo al Tigre Acosta y juzgar a no sé quién más. Y me nombró 3 o 4. Obviamente que por inclinación o por intuición uno estaría dispuesto a hacerle caso, pero yo pensaba que una vez que pegáramos abajo, ya no iba a quedar ningún terreno sin tocar, porque los de abajo estaban haciéndolo con el consentimiento, por lo menos con el consentimiento, si no eran directamente inducidos por los mandos intermedios. Y a mí me tocó representarlo al presidente en ese momento varias veces lo que era todavía, bueno, no sé si era comando en jefe o si era el Estado Mayor, porque antes era comando en jefe, pero en la Armada y en el Ejército. Y en los dos, sobre todo en el edificio del Estado Mayor del Ejército, cuando había un general ascensor que me acompañaba a verlo al jefe de Estado Mayor, se bajaban todos los subordinados. Y yo dije, esto no es bueno, porque vamos a tener un grupo de gente que no va a seguir las órdenes de sus superiores ni va a acatar las órdenes. Entonces, lo que vamos a tener es, en el fondo, nos vamos a quedar sin interlocutores válidos, vamos a perder fuerza, y esto realmente se puede ir desorganizando. De modo que quedaba siempre la obediencia debida de Alfonsín, como acaba de señalar Martín. Pero, bueno, el hecho era que los acontecimientos iban ocurriendo de modo tal que cada vez teníamos la sensación de ir perdiendo más el control de la situación, sobre todo sobre los militares. Yo no sé si vos lo ves. Pero tampoco hay que olvidar el contexto dentro del cual se inscriben los juicios a las juntas, porque el gobierno del proceso, en 1983, dictó una ley de autoamnistía y publicó un documento que se llamaba La Palabra Final, juntamente con un video en el cual publicitaba esa autoamnistía. Alfonsín y Luder eran los dos candidatos presidenciales en esa época. Alfonsín, en el momento mismo en que apareció el documento, nos llamó a Jaime, a Genaro, a Carlos Nino y a mí, nos dijo: de ninguna manera voy a aceptar esto, ustedes en 24 horas tienen que traerme un documento en el cual objeten esta autoamnistía. Eso fue entre un jueves y un viernes. Genaro Carrió se iba el sábado a España y terminamos de redactar el documento contra la ley de autoamnistía en el estudio de Alfonsín y Germán López, que estaba en la Avenida de Mayo, un sábado al mediodía. El documento se llamó No es la palabra final, y creo que es la primera vez que, por iniciativa de Genaro, se incluyó la expresión detenidos-desaparecidos. Y Alfonsín rechazó la autoamnistía que Luder, candidato justicialista, aceptó. De manera que los justicialistas actualmente parecen absolutamente olvidadizos respecto del hecho de que en 1983 su candidato presidencial aceptó no juzgar a ningún militar. De manera que si el justicialismo hubiera ganado las elecciones en 1983, estaban comprometidos a aceptar la autoamnistía. Fue el radicalismo el que rechazó desde un comienzo la autoamnistía y el que decidió los juicios a las juntas. De manera que todo esto fue posible gracias a la decisión de Alfonsín y contra la expresa decisión de Luder. Y en ese contexto hay que inscribir los juicios a las juntas y la política de derechos humanos.
Cuando el proceso insistió con su ley de autoamnistía, como les comentaba, Alfonsín quería una respuesta inmediata, pues no quería que de ninguna manera esto se convirtiera en un hecho consumado. Estaba en España y llamaba por teléfono imperiosamente demandando una respuesta, como les dije, en 24 horas. Y nosotros desde el punto de vista literario podíamos redactar una respuesta en 24 horas y de hecho lo hicimos. Pero mientras íbamos después en auto hacia el estudio de Alfonsín para encontrarnos con Germán López, nos dimos cuenta que no habíamos puesto ningún argumento de tipo jurídico. Y Jaime, que estaba sentado adelante, tenía un código penal comentado y se fijó rápidamente en el índice autoamnistía y encontró de casualidad, y afortunadamente, un fallo de la Corte. No había ningún talento involucrado. No, el talento de buscador. Encontró un fallo de la Corte del año 56 que decía que la autoamnistía era nula, y automáticamente en el auto lo incluimos en el documento sin ningún tipo de chequeo. Cuando el documento del radicalismo fue publicado, que se llamaba, como les dije, No es la palabra final, el que reaccionó con una enorme violencia fue Luder, lo cual nos extrañó porque Luder, más allá de ser el candidato justicialista, parecía una persona correcta y no entendíamos la virulencia con que rechazó el documento, hasta que alguien nos contó que el único fallo que habíamos citado, ese fallo del 56, era un fallo que rechazaba la autoamnistía de los legisladores peronistas respecto de ellos mismos en el año 1955. El abogado defensor de los legisladores peronistas había sido precisamente, qué casualidad, Ítalo Luder, en la que en realidad Luder se sentía personalmente afectado porque creíamos que habíamos seleccionado un fallo específicamente destinado a perjudicarlo, cuando en realidad habíamos seleccionado el único fallo que habíamos logrado encontrar en los 5 minutos que duró el viaje hasta el estudio de Alfonsín. En un viaje más largo probablemente hubiéramos encontrado más. Sí, en realidad el tema este fue un tema bastante complicado, inclusive en un principio, mientras se discutía esto y todavía el peronismo no había apoyado, no se veía ningún éxito en el horizonte, el peronismo no nos había apoyado para nada. Pero había realmente mucho conflicto dentro del gobierno de Alfonsín en ese momento. Nosotros teníamos el apoyo, Nino y yo teníamos el apoyo, después se incorporó Rabosi, porque Rabosi después fue miembro de la CONADEP, o sea, de la Comisión Nacional de Desaparecidos, y también después fue el subsecretario de Derechos Humanos, o sea que él después se incorporó a los debates estos de gabinete. Pero al principio, en realidad, éramos Nino y yo por los juicios, Nino de vuelta con más pretensiones que yo quería jugar poca gente, 40, 50, a lo sumo, 40 pensaba. Nino estaba pensando en los 100 o 100 y pico. Pero teníamos, era muy dramático, porque Borrás era un hombre dramático, se tiraba sobre el sillón, se desplomaba, literalmente, y decía, bueno, listo, se acabó la democracia. Y Trócoli, que era entonces el ministro del Interior, también estaba en contra de los juicios. De modo que nosotros en realidad teníamos Alconada Aramburu tibiamente a favor de los juicios, muy tibiamente, Caputo en contra, Alconada en contra, Trócoli en contra, Borrás definitivamente en contra y enfáticamente en contra. De modo que teníamos dificultades. Yo creo que Alfonsín quería hacerlo y él había comprometido su palabra por lo menos de hacer el esfuerzo. Pero estamos en constantes debates. Era día tras día de reuniones de gabinete, marcha adelante, marcha atrás, marcha adelante, marcha atrás. Yo lo entiendo porque Trócoli tenía que lidiar con la presión interna. Digo, porque una vez a mí mismo me fueron a buscar a mi casa, no me secuestraron, pero me empujaron adentro de un auto. Eran de inteligencia de la Marina y uno era el edecán del presidente, así que yo lo conocía. Y entonces, bueno, me llevaron a un bar para decirme realmente el problema interno que tenían con sus propias fuerzas. Y en ese momento el miedo que ellos tenían a perder el control, o sea, a perder el mando. Yo no sé hasta qué punto esto puede haber tenido cierto grado de teatralidad, pero yo admito que no era enteramente teatralidad. Y yo, el decán lo conocí y me pareció un hombre serio, de modo que
creo que se llama Stella, que después fue jefe de Estado Mayor de la Armada. De modo que yo en él creí y bueno, creo que realmente era cierto que había insubordinación o actos de menosprecio respecto de los superiores. Y en el ejército eso se daba con mayor virulencia y eso lo presencié yo directamente. Y entonces me acuerdo, porque en realidad la idea del punto final fue mía. Yo la hice, yo la redacté, Alfonsín estuvo de acuerdo con eso, pero en realidad el inspirador de la idea fue Luis Moreno Campo, porque estábamos acá en la facultad y yo bajaba la escalera y Luis Moreno me dijo, hay que consolidar lo hecho, ya tenemos varias personas condenadas o estaban a punto de ser condenadas, así que hay que consolidar lo hecho porque tenemos un lío muy grande, si no, y vamos a perder lo que hicimos. Y me pareció muy acertado. Y entonces, inmediatamente me puse a pensar en alguna ley o algo, digamos, por la cual el Congreso se hiciera responsable. Porque en la Argentina, digamos, es como si el responsable hubiera sido yo o hubiera sido Alfonsín. De hecho, era el Congreso y el Ejecutivo. Pero yo creo que era necesaria, era muy necesaria. Además, Alfonsín me había mandado a mí, como representante de él, hablar. Yo era un poco también el tren de unión entre la Cámara Federal, pero yo conocía casi todos los miembros de la Cámara, y la Corte. Y Alfonsín me hizo después circular por el país y hablar con los tribunales. Bueno, en Córdoba, a mí me atajaron 2 jueces de la Cámara Federal de Córdoba y me dijeron, yo no sé de qué juzgamientos están hablando, qué procesamientos, porque nosotros estamos básicamente de acuerdo con lo que se hizo. Eso fue directamente así, casi diría SIC. En Mendoza lo mismo, y yo no me acuerdo si la Cámara Federal estaba en el Chaco o en Corrientes, pero la del Litoral, pero lo que sí sé es que esos eran los jueces nombrados por los militares. O sea que ahí ni fui directamente. No valía la pena. Entonces, digamos, el tema no era un tema, digamos, que gozara de consenso. Eso fue un error muy grande de Alfonsín. Y yo creo que el poder no se delega. Estamos leyendo King Lear ahora de Shakespeare, que justamente se trata sobre eso. Alfonsín delegó en los gobernadores la facultad de nombrar jueces federales como un acto de federalista, muy bien intencionado y muy mal hecho. Porque teníamos jueces con muy distintos criterios y lo que teníamos que tener en ese momento, y por eso elegimos justamente que los juzgamientos se hicieran a nivel de las cámaras federales y no de los jueces de primera instancia, para que hubiera cierta integridad, o sea, cierta coherencia entre los fallos. Y en eso era mucho más fácil que los jueces federales o los camaristas federales se hablaran entre ellos mismos para llegar a acuerdos o a criterios. Y Alfonsín, digamos, en estas cosas jamás me mandó pedir nada que fuera condenar o absolver. Era todo a veces cuestión de tiempo, cuando piensan dictar sentencia, porque nosotros cada vez que dictábamos una sentencia condenatoria o ocurría alguno de estos hechos, o allanaban la ESMA, o ocurría alguna de estas cosas, teníamos un revuelo y teníamos que saberlo. Entonces en eso no había más remedio que pedirle a los jueces. Pasando por enfrente de la Facultad de Derecho, el profesor Owen Fisk de Yale, obviamente originado en otra cultura, a pesar de que yo también soy norteamericano, bueno, renuncié a la ciudadanía, pero fui norteamericano unos cuantos años, Owen Fisk me dijo, ¿y vos pensás que haces bien en hablar con los jueces? Le digo, sí, porque realmente este es un país donde los jueces, falta el criterio de integridad que existe en Estados Unidos, o sea, que los jueces sigan un criterio, que la gente no dependa de qué juez los juzga para saber si van a ser condenados o no por algo que en otros tribunales o en algunos tribunales ha sido, digamos, ha condenado o absuelto. Y entonces Owen Fisk me dijo, ¿y vos estarías dispuesto a comentar esto públicamente? Y digo, por supuesto que no. Entonces no deberías hacerlo. Pero el problema, le comenté a Owen Fisk, es que tampoco estaría dispuesto a comentar públicamente que hice respiración boca a boca a tu mujer,
porque se estaba asfixiando en un momento, pero realmente si lo tuve que hacer, creo que lo tuve que hacer. Entonces esa me pareció una actitud un poco puritana, en el mal sentido, por parte de alguien que, digamos, que es nuestro amigo, pero creo que en ese momento no estaba bien ubicado en la Argentina en esa situación. Y por eso el punto final, y después, bueno, en el punto final ahí sí que hubo una especie de, digamos, yo diría, de deslealtad por parte, deslealtad al proceso democrático, ¿no? O al sistema democrático, por parte de los jueces, porque los jueces fueron procesando muy de a poco, con cuentagotas, hasta que casi al final del periodo. El punto final, creo que le habíamos puesto un plazo como si fuera, no sé, 323 días, era la idea mía, para que se pasaran discutiendo por qué los 23 días. En realidad los 23 días no tenían ninguna significación, ¿no? Pero el tema es que al día 21 o 22 se procesó a 400 oficiales. De modo que nosotros ya nos veíamos venir un problema muy, muy serio, realmente muy serio. Porque el hecho de vivir con regimientos tomados y todo, bueno, seguirá formalmente el proceso democrático, pero de hecho no hay control sobre las Fuerzas Armadas en ese momento. No había. Entonces, en ese momento, como dijo Martín, Alfonsín dijo, bueno, este es el momento de apelar a la obediencia debida. Yo no estuve de acuerdo con él, pero él me dijo, no, es justamente de lo que yo hablé originariamente. De modo que eso explica la oportunidad también de la obediencia debida. Rico había tomado regimientos, Zinedine también. Tuve charla después con Zinedine porque escribí un libro sobre esto. Bueno, eso era lo más el agregado. Porque había también otro debate respecto de los derechos humanos que complicaba todavía más la situación, que era un debate entre los que decididamente estaban de acuerdo en juzgar a los militares, pero discrepaban respecto de cuántos militares debían ser juzgados. Y el debate era un debate de alguna manera filosófico, con los partidarios del deontologismo kantiano diciendo hay que juzgar a todos aquellos que han hecho algo malo porque son los que se merecen ser juzgados. Y los que mantenían una idea de un consecuencialismo utilitarista que decían tenemos que juzgar a todos aquellos que podamos juzgar sin que la democracia se acabe. Y el debate en un principio parecían ganarlo los kantianos hasta el punto final y después con la obediencia debida lo ganaron los utilitaristas y cuando terminó el gobierno de Alfonsín, bueno, las juntas estaban presas. Este es el punto. Quiere decir que el quiebre en la política de derechos humanos de Argentina no fue la ley de obediencia debida. El quiebre en la política de derechos humanos de Argentina fueron los indultos. Los indultos son los que deshicieron la política de Alfonsín y los que permitieron la política justicialista posterior. En realidad, los justicialistas arrancaron oponiéndose a los juicios a las juntas. Siguieron indultando a las juntas y terminaron ampliando la política de derechos humanos como ya los militares no tenían absolutamente ningún tipo de poder. El juicio moral respecto de los justicialistas se los dejo a ustedes.